Y detrás de eso ha habido guerras civiles, golpe de Estado, contragolpe de Estado, dictadura, regímenes despóticos, divisiones partidarias, profundas perturbaciones económicas. Por tanto, la decisión de buscar una fórmula para brindar estabilidad a una regla alrededor de la cantidad de veces por que un mandatario puede ser presidente de la República, a mi juicio, es la más trascendente de las propuestas contenidas en la iniciativa sometida por el presidente de la República al Senado de la República, con la idea de que se convierta en ley y luego sea convocada la Asamblea Revisora. Lo he repetido mucho en estos días, lo voy a repetir aquí, porque el momento culminante de esa estela de perturbaciones políticas alrededor de este tema lo tuvimos en un señor que se llamaba Horacio Vázquez, elegido por 4 años en 1924, que quiso seguir para gobernar por 6, adaptando esa aspiración, adaptando la Constitución a esa aspiración en el 1927, y que quiso luego ser reelecto por 4 años más, adaptando de nuevo la Constitución que él había impulsado su reforma 2 años antes, en 1929. Esa fue la causa directa del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y del ascenso de Trujillo al poder y de los 31 años de dictadura militar que gobernó en el contexto de una constitución cuya cláusula pétrea decía que el gobierno era esencialmente civil, democrático, republicano y representativo. Eso decía, lo mismo que hoy, la cláusula pétrea de los 31 años de dictadura. Gobierno civil, democrático, republicano y representativo. Dicho esto, en todos los sistemas jurídicos, las normas que rigen la conducta de la gente en sociedad y la relación de estas con el Estado son el resultado de un acto, de una decisión, de un acto de voluntad, de unos órganos que lo despliegan, ese acto de voluntad, porque están autorizados para ello. Es decir, la Constitución autoriza al legislador a hacer leyes, es decir, les otorga competencia para hacer leyes. La Constitución establece un proceso para su reforma, define un proceso para su reforma. Hay un título completo en la Constitución relativo al proceso, y lo subrayo, proceso de reforma. Además de el concepto de competencia con el que se inicia cualquier proceso, con cuyo ejercicio se inicia cualquier proceso de elaboración de normas, en la teoría de la elaboración normativa existe la discusión alrededor del objeto de la norma a aprobar. El objeto, que es lo que se va a hacer. Y finalmente el procedimiento. Esa es una cuestión pacífica en la teoría general del derecho hace cerca de 170 años. Hay unos órganos que despliegan competencia, hay unas materias que constituyen el objeto de ejercicio de esa competencia y hay unos procedimientos, es decir, unos cauces procedimentales en el marco de los cuales debe producirse
la norma y debe desplegarse la competencia. Cuando la propuesta de reforma constitucional sugiere llevar a la cláusula de intangibilidad del artículo 268 la regla de 2 periodos y nunca más, lo que hace en los hechos es crear 2 normas. O sea, de esa cuestión se derivan 2 normas. ¿Relativas a qué? A los límites respecto del alcance de la potestad de reforma, de la competencia de reforma. La Asamblea Nacional Revisora, facultada como regla para producir una reforma de la Constitución, no puede producir esa reforma si la misma versa sobre la regla de 2 periodos y nunca más. Es decir, su competencia no alcanza hasta ahí. No alcanza hasta ahí. Por tanto, no hay una cuestión de procedimiento en juego. No hay una cuestión de procedimiento en juego, porque esta no es una discusión que se pueda tener utilizando la categoría de competencia como si se tratara de un procedimiento judicial. Esta es una cuestión que solo se puede abordar correctamente si se la aborda como lo que es la competencia ejercida en el proceso de adopción de normas jurídicas. Y la pregunta necesaria es: ¿cómo puede afectarse el procedimiento de modificación de la Constitución respecto de una cuestión, la regla de 2 periodos y nunca más, que escapa a la competencia del órgano reformador? No puede haber procedimiento sin competencia, y por tanto es incorrecto sostener que el procedimiento forma parte de la competencia, no en esta materia. Como tampoco puede haber procedimientos sin objeto de reforma. Y la norma derivada de la intangibilidad que alcanzaría la regla de 2 periodos y nunca más es que esa no puede ser objeto de reforma. No puede ser objeto de reforma porque el órgano con competencia ordinaria para hacerlo no la puede reformar, y por tanto no se puede iniciar el proceso, y por tanto no se pueden activar las reglas de procedimiento. No se pueden activar las reglas de procedimiento. Solo hay reglas de procedimientos en el marco de un proceso. Y solo hay reglas de procedimientos en el ámbito de elaboración de normas, en el marco de normas que pueden ser objeto de ser aprobadas o en este caso modificadas. Se habla de que esto puede representar un riesgo. El riesgo es que el Tribunal Constitucional, como esta es una cuestión controvertida, que el Tribunal Constitucional pueda mañana, dentro de 10, dentro de 30 años, tal vez dentro de 50, como pasó con Roe versus Wade, deshacer lo que eventualmente se podría hacer dentro de 1 mes y medio o dentro de 2. Eso está muy bien como
una preocupación, es una preocupación legítima. Es una preocupación legítima. Ahora bien, y con esto voy a cerrar, si nosotros logramos 30, 50 años, ojalá y fueran más, de estabilidad política alrededor del tema de evitar la instrumentalización de la Constitución en favor del gobernante de turno, los que estén vivos dentro de 50 o dentro de 75 años ya encontrarán la manera, seguramente razonable, no tengo por qué yo pensar que va a ser dramática o traumática, entre otras cosas porque no lo puedo saber, ni nadie aquí en esta mesa está en condiciones de hacerlo. Ya encontrarán la manera de buscar los mecanismos para continuar la deliberación, para continuar la discusión, para llevar a la Constitución lo que el momento en el que eso vuelva a ser objeto de revisitación lo indique. Me voy a callar, voy a reiterar mi agradecimiento y yo creo que le va a tocar a Nasser. Finalmente le va a tocar a Nasser, perdón. Nasser. Gracias, Sergio, por invitarme, a ti, a Finjos, a todo su personal, para compartir en el día de hoy. Miren, hay varios temas sobre la reforma constitucional. Como nos hemos centrado en uno solo, yo voy a referirme de pasada a uno de ellos y luego me voy a concentrar en el tema del referéndum. Miren, sobre el tema de la inamovilidad del Ministerio del Procurador General de la República, que no es lo mismo que el Ministerio Público, el derecho constitucional se nutre de realidades, es decir, es muy linda la teoría, pero tú siempre tienes que tomar en cuenta cuáles son las consecuencias prácticas de las decisiones que tú tomas en materia constitucional. Y los países que han tomado la decisión de tener procuradores inamovibles lo están pagando caro. El caso de Guatemala está ahí, o sea que eso no hay que discutirlo mucho, es que lo estamos viendo. Y no es el único. Hubo en Colombia también, que le tuvieron que, al final, un procurador inamovible para combatir la corrupción y tuvieron que sacarlo a patada por corrupto. Después de haber intentado, logrado la destitución del hoy presidente de Colombia de la alcaldía, por razones claramente políticas. Eso, yo creo que, y lo del caso de Guatemala es que todos lo conocemos, ¿no? Lo estamos viviendo en tiempo real, y yo estoy convencido de que no van a dejar terminar el presidente Arévalo su periodo. La semana pasada el Tribunal Constitucional dijo que no la podían sacar, que esa señora está por encima del bien y del mal, y yo no quiero importar ese problema en República Dominicana, que ya bastante tenemos. Sobre el tema del referéndum, mire, se ha hablado mucho aquí, se ha tratado por varias vías de entrar en la discusión, algunas de ellas un poco, no es que no son interesantes, son muy interesantes, pero hay problemas en asumir el derecho constitucional desde el enfoque del derecho civil, porque son dos materias constitucionalmente distintas, valga la redundancia, es decir, en su fundamento, son problemas distintos, la dinámica por la cual discurre el poder, que al final es el tema fundamental del derecho, es distinto. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, miren, yo voy a empezar quizá señalando que lo que se está discutiendo ahora no es la reforma del artículo 124 de la Constitución, sino su permanencia, con lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que si vamos a tener un sistema presidencial, sea 2 veces y nunca más. El problema no es eso. El problema es cómo hacerlo. Si usted va a meter una
cláusula pétrea, son un tema en la cláusula pétrea, usted lo que está haciendo es afectando no solamente el posible destino final del proceso, sino además está afectando el procedimiento de reforma en sentido amplio. Y me voy a explicar. Julio y Cristóbal han planteado una teoría muy interesante, hasta seductora si ustedes quieren, pero como dice la canción de Elton John, no, las cosas no siempre son como se ven al pasar. Y dicen que hay que distinguir entre los mecanismos específicos que se van o los pasos que se van a seguir para el procedimiento, o sea, para lograr el objetivo, y el resultado final o quién puede hacerlo. Pero es que no funciona así, porque contrario a lo que ellos dos dijeron, de lo que se está hablando no es de una decisión judicial, mucho menos una decisión judicial en materia civil. Se está hablando de creación normativa, y Cristóbal lo señaló, pero eludió tocar el tema de las consecuencias que eso tiene. En un régimen constitucional es tan importante cómo hacer las cosas como quién las hace. Y forman parte esencial de todos los procedimientos constitucionales quién hace las cosas. Y no hay que llegar muy lejos en la lectura de la Carta Magna. En el artículo 4 de la Constitución habla del sistema de frenos y contrapesos y establece la fundamentalidad de eso. Pero además también en el artículo 6 de la Constitución. Entonces yo decir que es que lo que se podía hacer por este procedimiento antes ya no es posible, y Cristóbal habla, las generaciones futuras encontrarán la manera de hacerlo. Sí, encontrarán una forma de hacerlo, pero tendrá que ser por otro procedimiento, uno no previsto, ¿verdad? Porque para unas cosas no se puede tomar en cuenta lo que no está claramente establecido en la Constitución, y para otras sí, pero no funciona así. El tema es el siguiente. Incluso si uno compra esa teoría, hay que tener en cuenta que la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora como órgano competente para reformar la Constitución forma parte del procedimiento, porque la Asamblea Nacional Revisora no se puede autoconvocar. De tal forma y manera que cuando tú le quitas esa competencia a la Asamblea Nacional Revisora, tú estás cambiando el procedimiento. Porque va a haber que, para modificar eso, cuestión que yo creo que nadie discute aquí, que se puede modificar. De hecho, todos los que han defendido la idea de que no tiene que ser por referéndum han señalado que en algún momento se modificará, cada generación encontrará. Pero entonces tú estás cambiando el procedimiento para reformar esa parte de la Constitución. Y dice Cristóbal, que no hay proceso o no hay procedimiento sin objeto. Vale, eso es interesante. Pero para tú excluir algo del procedimiento, tú estás afectando su alcance. Entonces, no, lo que se está discutiendo no es si ya establecido en una cláusula pétrea yo puedo sacar o entrar algo de ahí, o sea, cuál es el procedimiento a seguir para reformar eso. Eso es una discusión que podríamos tener después. Lo que estamos discutiendo es cómo introducir algo en la cláusula pétrea y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Y lamentablemente, como no estamos hablando del papel pasivo de un juez en materia civil, sino, y por eso puse la coletilla de la creación de los actos administrativos en mi artículo, sino de creación normativa, no podemos decir que una cosa no afecta a la otra. Miren,
Al final, todo esto es una cuestión bastante teórica, interesante solamente para quienes hayamos cometido el error de estudiar y de especializarnos en derecho constitucional. Pero el problema no es ese. El problema no es, porque eso es algo inmediato y va a pasar, lo van a hacer mal, lo van a hacer. El problema no son las consecuencias prácticas de eso, y volvemos al tema. Las consecuencias prácticas de eso es que en un futuro cercano un tribunal constitucional se va a pronunciar y va a decir que no se terminó el procedimiento y que por lo tanto esa parte de la reforma nunca va a haber entrado en vigencia. Y me dicen, que el Tribunal Constitucional no puede hacer eso, y yo creo que tienen razón y lo criticaré cuando ocurra. Pero es que de acuerdo a la visión estrictísima, diría yo que miope, del procedimiento, como ellos lo están planteando, que solamente es lo que exclusivamente ellos entienden y quieren entender que forma parte del procedimiento de reforma, esa es la visión que el tribunal va a usar para anular la reforma. El tribunal va a decir, bueno, es que en mi visión estricta yo no estoy anulando la reforma constitucional, yo simplemente estoy declarando un hecho que es evidente a la luz de todo, y es que nunca se celebró el referéndum cuando era necesario. Y va a decir, yo no estoy anulando nada, es que eso nunca entró en vigor. Y lamento decirles que ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que puede servir de base a eso. El Tribunal Constitucional decidió en el año 2017, 2018, que la única excepción a su criterio de que una norma que ha salido del ordenamiento jurídico puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad y de una sentencia es la norma de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. Y lo hace sobre la base de una visión estrictísima de lo que es el procedimiento de reforma constitucional. O sea, ya la semilla de esa decisión está sembrada. ¿Por qué a mí me preocupa eso? Porque yo creo que son lo que tienen que decidir. Yo no te vi pasando la Cristóbal. No, yo no te... 2 veces. Ok, primera... Bien. Ya me hiciste perder la... Sí, lo que me preocupa es que un tribunal haga eso, porque uno puede tener cualquier opinión sobre los representantes electos del pueblo, pero son electos, los jueces no. Y eso ha pasado ya en 3 ocasiones en el pasado reciente en América Latina, que yo pueda recordar así, que 6, bueno, ha pasado 6 veces, vayan ustedes a ver. Sí, pero que en Venezuela también, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Colombia. Bueno, sí, ¿verdad? El Salvador. Entonces, yo lo siento, pero es que esto no es una preocupación que obedezca a cuestiones teóricas. Es que lo tenemos ahí. Y después que un tribunal constitucional asuma el poder de decir qué entra y qué no entra en la Constitución de la República, no lo va a soltar mientras vida tenga. No lo va a soltar jamás. Y eso es lo que me preocupa a mí realmente, lo del referéndum, porque si convocan el referéndum yo voy a ir a votar que sí, que sean 2 veces y nunca más, porque esa no es mi preocupación. Finalmente, y después de hacer énfasis en que el tema de la importancia de la competencia para el ejercicio del poder y del traslado y movimiento de poder o de facultades en un régimen constitucional no es como en materia contractual, y por eso está en los artículos 4 y 6 de la Constitución de la República. Finalmente,
y obedeciendo a la visión histórica que Cristóbal manifestó aquí. Cristóbal dice, bueno, que no le tiene miedo a ese riesgo porque en el futuro las generaciones siguientes, yo tengo fe en las generaciones siguientes, muchas, son mejores que nosotros, pero es que nuestra historia, según palabra del mismo Cristóbal, está plagada de conflictos muy fuertes por este y otros temas. Entonces no podemos descartar alegremente esa posibilidad, porque es una posibilidad muy, muy grande. Entonces, miren, las cosas buenas hay que hacerlas bien. Y tomar el riesgo, porque como les decía, no es quien tiene razón aquí, que yo creo que no la tienen ellos, pero no, porque es que al final no en los hechos se va a tener que asumir una u otra teoría, y esa es la que va a determinar la manera en que el poder político proceda al procedimiento, a la reforma constitucional. Ahora bien, ese riesgo o esa certeza de que en algún momento un tribunal constitucional va a aprovechar la falta de celebración del referéndum tanto para eliminar eso de la cláusula pétrea, que quiero decir, eso de que es un desarrollo de la... No, pues si fuera un desarrollo no hubiera que meterlo ahí. Y le decía a Ricardo ahorita que técnicamente o formalmente los emperadores romanos fueron todos cónsules, la república nunca murió. O sea, eso no tiene... una cosa no sigue la otra. Pero el problema es que estamos abriendo la puerta con pretensión de solucionar una crisis que no se va a resolver por eso, porque una reforma constitucional no nos va a resolver un problema que viene desde el génesis de la república. No funciona así. Pero abrir la puerta a ese conflicto y abrir la puerta a ese arrebato del poder por parte de órganos que no reciben legitimidad democrática directa es algo que no solamente no es prudente, sino que atenta contra la misma estabilidad constitucional que se dice querer proteger. Gracias, Nasef. Bueno, ustedes han escuchado a los expertos y a fin de cuentas son los asambleístas los que tendrán que decidir finalmente cuál posición van a asumir, porque ellos son los que tienen como atribución esa. Y como dice Nasef, terminará llegando al Tribunal Constitucional, pero como dice Cristóbal también, eso pudiese durar 40 o 50 años. O sea, es un tema. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sé que estamos sobrepasados de tiempo. Entiendo que yo creo que las exposiciones fueron sumamente claras, cada una de las que se hicieron aquí, partiendo del criterio que tienen los panelistas, por lo que Cristóbal, Nasef, a todos los miembros, Julio, a todos, absolutamente a todos, le agradezco, honestamente hablando, el que como fundación nos hayan permitido realizar una actividad como esta, que sin lugar a dudas, partiendo de lo que ha sido el contenido de la misma, la verdad es que desde el punto de vista inclusive académico, no deja de ser una gran contribución. Nosotros como fundación esta actividad la vamos a colgar en la página y vamos a tratar de ver cómo se puede difundir lo más posible, porque lo veo como una gran contribución, esa es la verdad, a quienes están decidiendo la suerte de lo que será finalmente esta reforma constitucional. Y a todos ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros, que en principio era una actividad que la íbamos a grabar a los fines de transmitirla, pero he visto que han venido algunos interesados y eso se agradece siempre. Así que muchísimas gracias, les invito a un refrigerio
como para que nos enfriemos todos, ¿verdad? Porque la verdad es que el asunto está caliente. Y nada, que pasen un excelente día.